Bienvenidas, bienvenidos todos, todas a este acto de presentación del libro de Paco Gavira y hermano, Alcalá de Guadaira, 50 rutas de senderismo alternativas y 4 relatos. Muchas gracias también por la representación del Gobierno municipal, a María Luisa Campos, señora delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, y muchas gracias por la asistencia a todos los aquí presentes. Para mí, antes de nada, decirle aquí a Paco que es un honor de conducir este acto. Un acto de presentación de un libro que puede ser un libro de tantos que se publican en Alcalá acerca de su patrimonio natural, de su entorno agrario, rural, natural, pero para mí es un honor, sin duda, como compañero del Grupo Ecologista y como amigo tuyo, de estar aquí conduciendo este acto. Como Grupo Ecologista, desde Alguideira tenemos y debemos y queremos respaldar la presentación de este libro por varios motivos y sobre todo por 2 razones principales. En primer lugar, Antonio Gavira Albarrán fue un miembro clave para el grupo. Lo relanzó y reactivó en un momento en que se encontraba en cierta crisis, tanto a nivel de motivación como de participación, y gracias a Antonio y a otros compañeros y compañeras de aquel momento se pudo reactivar. También, por supuesto, al coautor de este libro, su hermano Paco, que también es un miembro histórico de Guadaira y que desde hace muchos años y hasta la actualidad participa muy activamente en nuestra Junta Directiva. En segundo lugar, es una publicación que hace referencia a una cuestión muy importante para nuestro grupo, como son las excursiones o paseos que podemos hacer en el entorno de nuestra ciudad y que tantos valores de tipo ecológico y patrimonial muestran. Aquí se cubren elementos de carácter botánico, de carácter geológico, a nivel fluvial o a nivel puramente paisajístico, que tienen un gran valor y que merece la pena. Juan, perdona. Y así se hace gracias a esta guía de 50 rutas de senderismo alternativas y 4 relatos. Gracias a ella podemos descubrir una nueva Alcalá que para muchos, o al menos a una gran parte de la ciudadanía, puede ser desconocida. Y tenemos que destacar la palabra alternativas, porque muchas de ellas son rutas por el municipio de Alcalá y también por la comarca de los Halcones que no suelen ser tan conocidas. A pesar de estar muy trabajadas en su momento por el propio Antonio Gavira, son rutas que merece la pena recorrer y que, aunque desconocidas para muchos, aquí tenemos la oportunidad de descubrirlas gracias a este libro. Disfrutar con él, con sus descripciones y, sobre todo, y luego tener la oportunidad de realizarlas. Por eso este grupo apuesta por este libro, no solo por el mismo, sino porque es una guía de una actividad, como es el senderismo, que es uno de los ejes principales de actuación y una de las grandes actividades que fomenta Alguideira Ecologistas en Acción. El senderismo no es solo un paseo, no solo en un sentido de salud física, sino también, sobre todo, de descubrimiento de parajes, de rincones con mucho atractivo y con mucho valor paisajístico. Y si hablamos del libro en sí mismo, es una aportación muy valiosa al propio patrimonio bibliográfico de nuestra ciudad. Está organizado en una introducción en la que se ofrece una presentación por el propio autor, nuestro compañero y amigo Paco Gavira. Además está recogida la presentación del libro anterior de su hermano Antonio en 2003, Alcalá de Guadaira, 10 rutas alternativas, y hay un magnífico prólogo colectivo, como vais a ver a continuación de este acto, a partir de sus propios autores, y también una presentación del medio. Luego aparecen recogidas las rutas propuestas por Antonio y por Paco en 9 apartados según distintos ámbitos territoriales, con datos básicos sintéticos, pero que muy bien descritos. El 10º está dedicado a los relatos de la cuenca alta del río Guadaira, que son 4 pequeños capítulos con muchísimo interés. En definitiva, el libro no solo tiene un valor como guía para hacer estos recorridos por el municipio de Alcalá y parte de la comarca de los Halcones, sino que también tiene muchísimo valor en sí mismo. Es decir, debemos destacar su valor patrimonial del propio libro, que desde ya debería estar en nuestras bibliotecas alcalareñas y desde otras poblaciones de los Halcones, en nuestros institutos y para cualquier persona que a nivel particular le interese descubrir el valioso patrimonio ecológico y paisajístico que tiene Alcalá de Guadaira.
y muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Este libro, Alcalá de Guadaira, 50 rutas de senderismo alternativa y 4 relatos, nace con el propósito de dar a conocer nuestro término municipal y la cuenca del río Guadaira, a través de las rutas que Antonio diseñó, así como de otras que tuve el privilegio de recorrer entre 2019 y 2024 junto a un grupo de amigos. A través de las páginas de este libro recorreremos vías pecuarias, caminos y riberas del río Guadaira y sus arroyos, sumergiéndonos en paisajes de singular belleza y en lugares que, aunque cercanos, siguen siendo desconocidos para la mayoría. Son espacios que han sido testigos durante generaciones del paso de agricultores, ganaderos y cazadores y que hoy son frecuentados también por senderistas y sobre todo ciclistas. El libro se organiza en 9 ámbitos geográficos que van desde el Monumento Natural Riberas del Guadaira y las terrazas del Guadalquivir en nuestro término municipal hasta el curso del río Guadaira entre el Molino del Boticario y el Molino de Ojeda, una zona que discurre ya entre los términos municipales de Aral y Morón de la Frontera. Cada ruta se complementa con un mapa del itinerario donde se señalan los principales elementos patrimoniales del recorrido, lo que enriquece la experiencia tanto del lector como del caminante. Además, muchas de estas rutas incluyen notas a pie de página que aportan datos, anécdotas y reflexiones que nos ayudan a comprender y valorar plenamente la situación actual de nuestro patrimonio. Como información práctica, cada itinerario indica de antemano su grado de dificultad, alto, medio y bajo, el tiempo aproximado para recorrerlo y la distancia total en kilómetros. El libro cuenta con un prólogo compartido, en el que los autores nos presentan a Antonio y al senderismo a través de sus propias vivencias junto a él en las rutas. Joaquín Ordóñez señala que quien participaba en una ruta con Antonio sabía perfectamente que todo estaba cuidadosamente organizado, que no se caminaba con prisa para terminar antes que nadie, que se hacían las paradas necesarias tanto para reagruparse como para escuchar explicaciones, y que siempre iban a aprender algo, a conocer un camino, una vía pecuaria desconocida o a descubrir restos arqueológicos en el lugar más inesperado. Rafael Robles dice de Antonio que su conexión con la tierra no era solo un acto de contemplación, sino un diálogo constante con el paisaje que amaba, donde cada humilde arbusto o cada sendero parecían reflejar su gratitud y cuidado. David Cristel nos revela que cada excursión al campo con Antonio se transformaba en una lección continua, en un proceso de aprendizaje que además se retroalimentaba intensos debates científicos donde el intercambio de ideas nos impulsaba a dudar, a reflexionar y, en definitiva, a no cesar en el camino del conocimiento. Manuel López García, que no está hoy con nosotros porque su padre está ingresado en el hospital, recuerda que el senderismo va más allá del simple hecho de caminar. Implica mirar con ojos renovados, redescubrir lo que creíamos conocido y atesorar cada paisaje como parte inseparable de nuestra propia historia. Lo expresaba en el prólogo con las siguientes palabras. ¿Cuántas veces habremos recorrido el trecho que va entre la Torre de la Membrilla y la Barranca del Río y nunca fue la misma ruta? Y añade con mucho acierto, dice, no hace falta alejarse de Alcalá para disfrutar del paisaje. Aunque caminar solo tiene su encanto, una ruta siempre será mucho más rica en compañía. José Rodríguez destaca en Antonio la figura del auténtico descubridor de rutas. Dice, y yo le digo a José, le digo lo siguiente, yo me atrevería a ir más allá. Antonio no solo trazó camino físico, sino también simbólico. Pero efectivamente, recorrió una y otra vez veredas, trazó itinerarios, recopiló datos con meticulosidad y rescató del olvido historias y leyendas, por ejemplo, como la del bigote de Alcalá, el niño ahogado en la cruz votiva, o por ejemplo la encina del cura, que vienen en esta publicación, que le fueron transmitidas por mi padre, o por nuestro padre, claro. Curro López, a quien Antonio consideraba la persona más idónea para guiar algunas de las rutas que organizaba con tanto esmero, afirma, doy fe de que ser invitado a sus salidas al campo llegaba a convertirse en una auténtica experiencia, en la que se intercalaban conocimientos,
se disfrutaba con los 5 sentidos y se convivía a unos niveles poco comunes. Félix Ventero define con gran acierto, y citando a Reyes Bernal, que las rutas de Antonio como el legado del mago. Y sin duda, poseía una mirada capaz de descubrir belleza y significado donde otros apenas veíamos un simple sendero. Ante un olivar, unos setos vivos, unas hazas de tierra o un arroyo seco la mayor parte del año, él sabía descifrar una historia completa, un paisaje que pedía ser contado y rescatado del olvido. José Manuel Castro, biólogo, dice de Antonio que pese a no haber estudiado biología, contaba con una de las voluntades más firmes y apasionadas que le permitió adquirir un enorme conocimiento sobre toda la flora. No solo conocía los nombres científicos y comunes, sino que sabía si tenían un uso medicinal, tradicional o una historia asociada a esta planta, por lo que siempre era un disfrute estar junto a él. Antonio García Mora nos revela en su prólogo el propósito de este libro. Por un lado, mostrar las rutas que Antonio diseñó y por otro, dar a conocer otros parajes de nuestro término municipal mediante itinerarios que no forman parte de aquellas rutas originales. Explica que formábamos un grupo muy variopinto en formación, experiencia vital y conocimiento de la cuenca fluvial, pero todos coincidíamos en nuestro amor por la naturaleza y en la curiosidad por descubrir rincones ignotos de nuestro término municipal. Bueno, pues de todas las personas que he mencionado y de muchas otras que quedan en el tintero, a las que pido disculpas porque son muchísimas, Antonio supo aprender con una humildad genuina, auténtica. Esta publicación quiere evidenciar también que el patrimonio de Alcalá de Guadaira trasciende ampliamente sus emblemas más conocidos: el castillo, el Parque de Oromana o los molinos. Alcalá, con cerca de 290 kilómetros cuadrados de término municipal, atesora un patrimonio histórico y natural vasto y diverso. Más de 30 molinos harineros, 2 castillos, un palacio, iglesias, ermitas, decenas de cortijos y haciendas, innumerables yacimientos arqueológicos de distintas épocas y un entramado hídrico compuesto por kilómetros de ríos y arroyos, como la Torresilla, Los Astres, Acatín, Marchenilla, Guaderilla o Gandul. A ellos se suman manantiales, como el del mal nombre, el del Perro, Cañaviralejo, Fontanal o Cajul, y extensas galerías subterráneas que recorren el Alcor, como las del Camino de las Aceñas, Gallego, Nuestra Señora del Águila, Otíbar, Fuensanta o La Retama, por poner algunos ejemplos. Del mismo modo, más de 130 kilómetros de vías pecuarias, como la del Cordel de Gallego, el de Pelay Correa, la Cañada de Benagila, la Cañada Real de Morón, que conforman una amplia red que estructura el paisaje. A ellas se suman antiguos descansaderos y dehesas, como la de Mateos Pablo, la dehesa Nueva o la de Bucaré, donde aún hoy es posible contemplar en invierno las bandadas de grulla, un verdadero espectáculo de naturaleza viva. El paisaje se enriquece además con valiosos bosques de galería que acompañan arroyos como el de Guaderilla, Rosalejo, La Madre o Gallego. En el mismo término, prosperan más de 1000 especies vegetales típicamente mediterráneas, junto a otras propias de zonas serranas, fresas, por ejemplo, orquídeas, algún tipo de orquídea, algunos tipos de helecho, entre otras muchas. Como testigo silencioso del devenir histórico, pervive un destacado conjunto de cortijos, haciendas y ranchos, como La Soledad, Los Ángeles, San José, Zafra, La Piñera, Guadalupe, Majada Alta, Matallana, etcétera, etcétera, que aún resisten la degradación patrimonial de las últimas décadas y reclaman con su sola presencia el pasado agrícola y económico de estas tierras. Finalmente, la zona de Gandul constituye uno de los paisajes culturales más valiosos de la provincia. Alberga uno de los conjuntos megalíticos más relevantes de Sevilla, restos romanos, un despoblado con elementos medievales, arquitectura señorial, vestigios de infraestructura rural y ferroviaria y un entorno natural singular integrado por el paisaje protegido de los Alcores, el Toruño, la Mesa, el Escarpe y su entorno. Bueno, pues hay 2 momentos claves que marcaron la relación de Antonio con el senderismo. El primero fue la primera ruta que organizó para el Grupo Ecologista El Guadaira. Aquella caminata nos llevó al corazón del Parque de Oromana y entre sus senderos comenzó todo. Joaquín Ordóñez formaba parte de aquel pequeño grupo, poco más de media docena de personas, que caminamos por primera vez guiados de la mano de Antonio.
El segundo momento llegó muchos años después, 2018, nuevamente en una ruta organizada por el grupo ecologista, la que sería su última ruta. En esta ocasión caminamos desde el Paso de la Nena junto a la base de Morón, en el término municipal de Aral, hasta el puente de Hornillo, sobre el río Guadaira, ya dentro del término municipal de Morón de la Frontera. Para Antonio, como ya hemos visto, cada ruta era mucho más que un simple recorrido. Era, en esencia, una lección de respeto hacia nuestra tierra, una oportunidad para transmitir conocimiento, un espacio de encuentro y, al mismo tiempo, un acto de denuncia frente a su abandono. Como bien recordaréis, muchas de las personas que estáis aquí, con voz firme y convencida, reclamaba entre sus rutas la acción decidida por parte de las administraciones públicas para proteger y recuperar nuestra herencia cultural, histórica y ambiental. En cada una de sus palabras latía su filosofía más profunda. Solo se valora lo que se conoce y solo se protege lo que se valora. De este espíritu de descubrimiento, valoración, colaboración, de comunidad y mirada renovada, nace Alcalá de Guadaira, 50 rutas de senderismo alternativa y 4 relatos. En estos 4 relatos se recogen vivencias de Antonio en la cuenca alta del río Guadaira, un territorio aún más desconocido para quienes somos de Alcalá. Para concluir, como estamos viendo, este libro trasciende la mera función de una guía de sendero para convertirse también en un verdadero compendio de notas históricas, catálogo patrimonial, vivencias, reflexiones, denuncias y relatos. Los invito no solo a leer estas páginas, sino también a recorrer sus rutas, a sentirlas y a dejarse llevar por ellas, trazando nuevos itinerarios. Deseo expresar mi gratitud a Félix Ventero y a mi familia por sus correcciones al texto y especialmente a mi hija Rocío por su colaboración en la elaboración de los mapas que acompañan cada una de las rutas de este libro, así como del vídeo que acabamos de ver. Mi agradecimiento también se extiende a todos los prologuistas, a los que están presentes y a los que no han podido asistir por cuestiones familiares. A Joaquín, que se ha encargado de la nota de prensa, ha convocado, ha lanzado el grupo ecologista, entre otras cosas, muchas cosas. Y a José, que bueno, que lo tengo aquí al lado y que en fin, que es un crack. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por contar conmigo para la presentación del libro. Yo voy a intentar en los próximos minutos que estoy aquí hablando contribuir en un par de cosas, ¿no? Por un lado, conocer un poco más a nuestro querido amigo Antonio, compartiendo con vosotros pues, un poco algunas vivencias que he tenido con él. Y luego en la segunda parte quería también contribuir a poner en valor este libro, pero llego tarde. Lo están poniendo en valor muy bien los que me han hablado antes. Entonces, bueno, pues comienzo, ¿no? También lo he traído escrito. Conocí a Gavira en segundo de BUP, y ya esas siglas nos dan idea del tiempo que hace de eso, ¿no? Concretamente 45 años. En aquella época tan jóvenes, pues lo habitual era llamarnos por el apellido y por supuesto con un artículo delante. Él siempre fue el Gavira, yo era de Robles, el Castro, era como nos llamaban. Los nombres de pila estaban reservados para los mayores, para nuestros hermanos mayores, ¿no? Paco, Joaquín, Curro. Desde aquella temprana edad, pues nuestras vidas discurrieron bastante en paralelo. Pasamos mucho tiempo juntos, no solo en el instituto, sino también los fines de semana. Nosotros salíamos siempre juntos. Tanto que cuando el amor llamó a mi vida, ¿no? Y me eché novia, pues me sentía, tenía una sensación de lealtad, ¿no? Pensaba, estaré traicionando a mi amigo, ¿no? Me he hecho novia, no salgo con él. Me sentí profundamente aliviado cuando, tiempo después, mi novia, Ana, pues le presentó a su amiga Merchi, y cuestiones del destino, pues acabaron ellos saliendo también de novios, ¿no? Con lo cual, pues continuamos muchísimos años juntos, compartiendo el tiempo, compartiendo aficiones, viajes, vacaciones, normalmente siempre en entorno rural. Y cuando llegaron los hijos, pues más vacaciones, más excursiones, siempre muy bien acompañados. Gavira era reservado, era tímido, sí,
pero también absolutamente firme en sus convicciones, capaz de conversar sin alzar la voz. Cualquier charla con él era amena y enriquecedora. Y en lo que hoy nos reúne, ¿no?, su pasión por el entorno de Alcalá, pues llegó a ser bastante convincente. Me arrastró incontables fines de semana andando al campo, lejos de cualquier bar. Y los que me conocen saben que eso a mí es poco habitual. Pero yo, claro, me tomaba la revancha y me tomaba una cerveza y varias cervezas con Antonio luego para hacer un poco balance de la jornada, ¿no? Mientras él siempre anotaba en su libretita pues todas las novedades de ese camino, ¿no? No existía el no entre nosotros. Por eso, con los años, fui colaborando con él en diferentes iniciativas, ¿no? Empezamos creando carteles de las jornadas de senderismo, repartiéndolo, lo íbamos nosotros mismos repartiendo y pegando por toda Alcalá. Luego innumerables salidas a documentar fotográficamente la flora de Alcalá, acompañado de nuestros amigos Matito, por ahí, Elías. También colaboré con él creando Acebuche, que fue una revista del Grupo Ecologista, una revista gratuita del Grupo Ecologista que duró algunos años. Y finalmente pues le ayudé maquetando su primer libro, el de las 10 rutas de senderismo. Y era una labor ardua porque más de una vez, con el perfeccionismo que tenía Antonio, pues me decía: Roble, me vas a matar, pero es que me gustaría cambiar de nuevo algunos párrafos. y ahora, si la vida pudiera interrumpirme en este mismo instante, seguro que diría: venga, Roble, no te enrolles más y vamos a lo que venimos. Y tendría razón, ¿no? Parafraseando a Umbral, hemos venido a hablar de su libro. Pero bueno, llego tarde para hablar de su libro, tenía apuntadas algunas ideas, ¿no? Como defecto profesional, como matemático, pues siempre ando haciendo las cuentas. Así que había pensado, ¿qué vais a encontrar en este libro? Que no se haya dicho ya poco, ¿no? Pues como su nombre indica, 50 rutas, y cada una de ellas perfectamente documentada, como se ha comentado, descripciones muy precisas, abundantes fotografías, mapas detallados, se indica perfectamente el nivel de dificultad, la distancia, el tiempo, y además, si observáis, las rutas son siempre cíclicas, de tal forma que vuelves al punto de destino, lo cual se agradece cuando acercas el coche y tal. Además, pues os propongo un juego, ¿no?, comprando este libro, ¿no? Cuando se acerque el fin de semana, abrirlo al azar por una página, coger el recorrido que hay ahí y a disfrutarlo. Y tenéis para repartir, sin repetir, para un año, porque hay 50 rutas, 50 y tantas semanas de año, pero como decía Gavira, no hay rutas repetidas, tal vez ha insistido, ¿no? Porque cada día el campo es distinto, la luz, la estación del año, la fauna, la flora con la que te cruzas por el camino y sobre todo la compañía y la conversación de ese día. Así que ánimo y a disfrutar de esta maravilla. Y todo por 40 céntimos la ruta. Un joven con gran decisión, en solitario y provisto de un cubo que sacó de entre los matorrales, repetía una y otra vez la misma acción. Bajaba la pendiente, recogía el agua en la orilla, subía con el cubo lleno y lo iba vaciando en los alcorques de los arbolitos amenazados de muerte por los rigores de la canícula que los ecologistas habían sembrado meses atrás, con la intención de repoblar un poco la calva que había quedado al desaparecer el olivar que existía entre el algarrobo y los primeros pinos del parque. ¿Se va oyendo? Sí. Es que yo voy a acabar ya. Bueno, yo creí estar imaginando aquello, pero era pura realidad lo que contemplaba. Me entraron ganas de bajar, de cruzar la Zúa y de felicitar al desconocido muchacho del cubo, pero no lo hice. No lo hice. Tuve que esperar hasta un tiempo para ponerle nombre y fue a través de nuestro amigo común Octavio Sánchez. Por medio de él saludé personalmente al bueno de Antonio Gavira, no hay más palabras, bueno. Con quien entablé una
buena amistad. Mi amistad con Antonio se desarrolló dentro de un microclima que el círculo mágico definido por 4 elementos, Joselito de Maestre, Octavio Sánchez, Antonio Gaviria, David Cristel, en el que ellos desarrollaron una suerte de ecosistema rico y fuerte, capaz de acoger a especímenes extraños, como pudiera ser yo, en ese caso, sin que su equilibrio se resistiera en lo más mínimo. Cada una de las tardes que salía al campo con los 4 inseparables ha quedado grabada en mi memoria como un acontecimiento irrepetible, por el tono y el nivel de las conversaciones entre personas de diferentes edades y diferentes formas de pensar, por el aire de empatía y amistad que no se ponía en crisis ni en los momentos de tensión. Todos sabemos que el bueno de Antonio, cuando se ponía tenso, estaba tenso. Bueno, pues esto era una fortaleza tremenda, por lo que aprendí con ellos y por lo que disfruté en su compañía. Me vaya a permitir terminar con una especie de viñeta como la que Javier Hermida hace en La Voz de Alcalá, pero se la tenéis que imaginar, los muñequitos. Eso. Mirad, imaginemos, estamos en el día que me llegue la hora de llamar a las puertas del paraíso. San Pedro, todavía con la puerta medio abierta, medio cerrada, mientras duda qué hacer conmigo, mira hacia el interior y le pregunta a alguien a quien no alcanzo a ver. Y lo imaginando la viñeta. Antonio, ¿y con el curro qué hacemos? ¿Le abro o lo dejamos fuera? Y se oye una voz sonriente que dice: más vale que lo deje entrar, porque como empiece a enrollarse con sus historias, no vas a parar hasta el día del juicio por la tarde. No voy a hablar de Antonio, ni voy a hablar de Paco en principio, voy a hablar del paisaje. Voy a hablar del paisaje porque cuando desde una perspectiva docente abordamos el paisaje, es muy complicado explicárselo a un alumno, ¿no? Porque es algo abstracto, es algo personal, colectivo. Bien, el paisaje está contenido en el libro. Es decir, el libro representa el paisaje. Representa aquello que es transformado por el ser humano, representa la naturaleza, representa las vivencias, representa la identidad. Yo cuando vine, yo no soy de aquí, de Alcalá, vengo de fuera, concretamente de un pueblo de Valencia, entonces yo no tenía arraigo, ni tenía identidad con Alcalá. Me costó muchísimo tiempo arraigarme a este pueblo. Mi mujer sí, mi mujer es de aquí de Alcalá, pero ni aun así conseguía que yo sintiese Alcalá como algo propio. Hasta que conocí a Antonio y empecé a desarrollar pues todos mis trabajos que he hecho aquí en Alcalá. Muchas veces pensamos en que si nos vamos fuera, nos vamos lejos, pues nuestro trabajo va a tener más repercusión, va a ser mejor visto, y nos olvidamos de lo local, del valor de lo local. Este libro reivindica el valor de lo local. El libro del tren de los panaderos reivindica el valor de lo local. Por favor, no perdamos de perspectiva lo importante de lo local. Podemos pensar globalmente, pero tenemos que actuar localmente. Eso es una máxima. Y eso lo repetía Antonio muchísimo. Y me acuerdo también de Octavio, que tampoco está, y también repetía esa máxima. Piensa globalmente, actúa localmente. Piensa globalmente, actúa localmente. Cuando hablamos del paisaje, en este libro quedará como una especie de cápsula del tiempo en el que cuando veamos con perspectiva cómo evoluciona el paisaje, ahora mismo estamos viviendo uno de los posiblemente de los periodos más dinámicos de cambios producidos en el paisaje, pero si hacemos una perspectiva a medio plazo, un siglo hacia atrás, lo que aparece en el libro, en esas rutas de senderismo, no tiene nada que ver con lo que es actualmente ni lo que fue
ni con lo que fue hace 20 años cuando Paco y Antonio salen con su padre en el campo. Ha cambiado muchísimo. La dinámica del paisaje es una barbaridad de rápido. O sea, funciona muy rápidamente. Este libro funcionará como eso, como una cápsula del tiempo que permitirá a los investigadores del futuro tener una visión diacrónica de cómo ha ido cambiando el paisaje en diferentes y sucesivas etapas. Y es muy valioso, porque eso no se tiene. Es decir, nosotros partimos de una idea imaginaria en función de lo que haya escrito o en función de los mapas de la época, pero no tenemos un documento como el que ya ha creado Paco, junto con las ideas con las notas de Antonio, de una exposición tan amplia de lo que es el territorio de Alcalá y además las vivencias que ello conlleva. Por tanto, me parece que es muy valioso desde el punto de vista no solamente para leerlo, sino para disfrutarlo y como base para futuras investigaciones. En un mundo tan atomizado como el que vivimos nosotros ahora, tan falsamente conectado por las redes sociales y por Internet, cosa que es falso, no es una conexión de verdad, socializar con este libro, a través de este libro, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y tener la opción de patear vivamente el campo que nos rodea, que tenemos tan cerca, yo creo que es una aportación magnífica. Por favor, si vais a leer este libro, utilizarlo, salgan con sus nietos, salgan con sus hijos y salgan con sus amigos, porque eso es lo que de verdad permanece en la memoria después. Eso es lo importante. Vivir lo que tenemos cerca, mientras no cambie, y hacerlo, a ser posible, con las personas más cercanas que tengamos, porque el tiempo pasa, no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, ha pasado. Todo lo que se ha dicho ya, lo que demuestra es el conocimiento de la parte física, de la parte hidrológica, de la botánica, de los animales, de la historia. En definitiva, lo que se está viendo aquí es con el amor que se ha hecho. Entonces, algo con tanto amor, con tanto querer intentar de transmitir esa sensación, es digno de admirar, y yo creo que aquí estamos todos los que estamos, tenemos esa sensibilidad, ¿no? Somos fáciles de enamorarnos de lo local, como ha dicho David, y yo lo que invito es, como ha dicho también David, a ir al campo y a conocer y a dejarnos llevar por los paisajes de aquí de Alcalá. Que vale, que yo como biólogo puedo saber de botánica o de bichos o de alguna cosa, pero no hace falta tener un conocimiento exhaustivo, como el que tenía Antonio, que entró, como ya lo he dicho, Antonio tenía la cabeza dura como un marmolillo, ¿no? Se le metió la idea de conocer esto y el tío lo perseguía, iba buscando y lo iba haciendo, ¿no? Entonces, dejarse llevar por los campos de aquí de Alcalá y bueno, y que lo disfrutéis, ¿no? Porque la verdad es que merece la pena con el amor que está hecho y todo lo que se basa en este libro. Yo a Antonio, la última vez que lo vi fue en una ruta donde él explicaba las canalizaciones subterráneas de Alcalá. Hace ya muchos años de eso. Un tema que además a él le estaba interesando en aquel momento y que mostraba un conocimiento, como es siempre, enciclopédico. Posteriormente, el fallecimiento, el dolor que eso nos produjo, Paco pues me ofreció colaborar, participar en unas excursiones, vamos a dar una vuelta por el terreno municipal. La verdad es que, bueno, yo era un poco la parte no científica. Yo soy licenciado en Historia y profesor de Historia hasta hace poco. Por tanto, bueno, allí, ¿cuál era mi función? Bueno, pues ver los elementos del patrimonio histórico que se podían localizar en ese espacio que es la cuenca del Guadaira. Bueno, tampoco soy especialista en elementos de arqueología, pero, en fin, encantado de colaborar y con Paco, con lo cual estábamos encantados. ¿Qué es lo que descubrimos con estas rutas? Pues la verdad es que es un espacio enorme, muy contrastado. Yo tengo dos momentos que son los extremos. Una de las excursiones en verano, calor horrible, camino paralelo a la carretera de Morón, de la base, un espacio absolutamente desarbolado, un espacio absolutamente despojado de cualquier capa vegetal,
donde unos tractores enormes nos sobrepasaban o se cruzaban con nosotros, y el viento, no se escuchaba un pájaro. Aquello era la desolación absoluta. Y estábamos, bueno, a 30, 20 kilómetros de Alcalá. En otro momento, el contrario, estábamos de recogida, íbamos para los coches, justamente al lado de uno de los vados del Guadaira, y había caído ya el sol, esos momentos frescos donde el viento, la marea te refresca y que en el campo es una delicia, especialmente en verano. Y de buena a primera se nos aparece un zorro. Lejos, 50, 60 metros, se queda mirándonos y sale corriendo. Esos dos son los extremos, es decir, un espacio totalmente destruido por la explotación agraria y un espacio donde un animal tan bonito como es el zorro se nos aparece. Eso es un poco lo que el libro muestra. Un espacio muy transformado, pero a la vez con grandes elementos naturales, donde se puede escuchar una cantidad de pájaros enorme. Mi amigo José Manuel me contaba, bueno, pues a los pájaros no se ven, los pájaros se escuchan, y eso era lo que estábamos viendo, pájaros que aparecían y desaparecían, y que evidentemente yo, como hombre de letras, pues yo no distingo un pájaro de una gallina. Bueno, pues aquello es tal, un águila, un halcón, y la verdad es que aquello se formó lo que una frase que era una especie de academia florentina. Allí cada uno aportaba su idea. Yo, bueno, pues cuando nos acercábamos a un lugar, pues mis pequeños conocimientos de patrimonio, pues tal vez fuese tal cosa, estos restos parecen romanos, aquellos restos no lo son. De hecho, creo que va a haber una fotografía y veremos un resto romano interesantísimo que descubrimos en una de las excursiones. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, que me enriqueció como persona, que creó una pequeña comunidad de personas que estábamos interesados en defender el Guadaira, en recordar a Antonio y en, bueno, crear este libro que está ahora a vuestra disposición, que yo creo que es una auténtica maravilla y que además, pues uno, como se ha dicho aquí, aporta algo que va a quedar ya indeleble en nuestra historia. Aquí, el que quiera visitar Alcalá, el que quiera, los alcalareños quieran visitar su propio término, lo tienen ahí muy fácil. Son rutas que para mí son maravillosas porque te encuentras un yacimiento romano, te encuentras la huella de una nutria, te encuentras un rebaño de ovejas, te encuentras la naturaleza y el ser humano. Entonces, en ese sentido, el libro es una aportación estupenda, es un recordatorio de Antonio, es un esfuerzo de Paco, que era nuestro jefe en todo momento. También, porque claro, hay que recordar que salíamos a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde en pleno verano, 40 grados, que no era agradable, pero sin embargo nadie se quejaba de esas circunstancias. Todos íbamos muy contentos, muy felices, y bueno, pues después era nuestro guía en el bar, con la cervecita fresquita para poder terminar aquella jornada. Creo que solamente me queda agradecer a Paco haber colaborado con vosotros, y a vosotros estar aquí con nosotros presentando este libro. Muchas gracias. Me gustaría dedicar unas palabras también al libro a partir de, bueno, eso, de una reflexión que he podido hacer. Se oye al final, ¿verdad? ¿Se oye? Bueno, las comparaciones de elementos de nuestros ecosistemas y paisajes con otros de otras comarcas y provincias es hacer ciencia en el sentido en que la hacía Alexander von Humboldt, geógrafo. Bueno, uno de los padres de la geografía, realmente, naturalista y explorador, entre los siglos XVIII y XIX. Así generaba conocimiento este viajero romántico, observando las posibles relaciones entre las formas de vegetales y animales y determinadas variables o rasgos de la geografía de cada lugar, comparando en función de ello las especies de distintas latitudes y rincones del planeta. En las rutas de Antonio, como dice Félix en su prólogo, se podían comparar las características de un arroyo serrano con las del arroyo Maestre, o las de un pico calizo de cualquier lugar de la Subbética con las del Cerro Villalba. Y es así como él y su equipo, tan diverso de integrantes de la que, como acaba de apuntar Antonio, se puede denominar la Academia Florentina, esa Academia Florentina, como Joaquín, Rafa, Félix, Curro, Manuel, Joselito, David, Castro o Antonio García Mora,
propiciaban el debate, confirmaban apreciaciones y generaban unas preguntas, es decir, elaboraban conocimiento en el sentido en que se construye el contenido científico. Todo ello no significaba que no se disfrutase de la ruta, del paseo. Estos recorridos se realizaban con este sentido analítico, pero también como forma de inmersión subjetiva en el paisaje, con una actitud que podía combinar, según el caso, según el lugar, una mirada crítica y reivindicativa junto a una actitud contemplativa y emocionada. También lo hacía Humboldt, que también podía describir poéticamente el enredado y caliente mundo de la selva. Y así actuaba también la institución libre de enseñanza y el maestro Giner de los Ríos en aquellas excursiones naturalistas. También Antonio es heredero y propulsor de esta innovadora escuela pedagógica de finales del XIX y principios del XX. Por otra parte, tenemos que hacer referencia a otro geógrafo, el orientalista francés Augustin Berke, que ha trabajado mucho en el estudio del paisaje, entendiendo que una parte primaria y fundamental del mismo es la que denomina el pensamiento paisajero. El mundo campesino de los padres de Paco y Antonio, Francisco y Salud, obligaba a una relación utilitaria, dependiente del medio natural o del mundo campestre. Pero esa percepción, que en muchas ocasiones acercaba crudamente a un entorno hostil y duro, es elemental para conocer el significado de los colores y olores del campo, el comportamiento de los insectos, el canto y vuelo de las aves, de las huellas del agua y la tierra, de los ritmos de la naturaleza. Eso es el pensamiento paisajero. Y a partir de ello, los hijos de Francisco y Salud abordan con el paso de los años, en un contexto muy diferente, un redescubrimiento del paisaje que guarda relación con el senderismo y una profunda inquietud ecologista que se va desarrollando. De esta actividad aparece además una dimensión pedagógica que se traslada al grupo ecologista, a Alguadira, donde adquiere, por otro lado, una faceta transmisora o divulgativa gracias a publicaciones como las que tenemos aquí presentes. De padres a hijos se ha transmitido así un estrecho vínculo con lo natural y campestre, con lo agrario y silvestre, que ha terminado convirtiendo aquel paisajear inicial de los padres en el actual disfrute paisajístico de los hijos. Un disfrute que además enlaza con el descubrimiento de valores patrimoniales que de lo contrario podrían mantenerse ocultos. Necesitamos ver para encontrar y necesitamos mirar para descubrir, porque el paisaje está en el objeto observado, pero también, ineludiblemente, en nuestra propia mirada. Cuando esta mirada se traslada a un documento escrito para ser leído y para que su lectura motive el personal descubrimiento de nuestro entorno y se generaliza así el aprecio por el mismo, es entonces cuando este proceso permite que nuestra ciudad, Alcalá, comience a mirarse a sí misma. Se trata de una reflexión que puede conllevar emoción y representar alabanza, claro que sí, pero cuando también trata de ser crítica y reivindicativa, es entonces cuando se convierte en un pilar del desarrollo cultural de nuestras poblaciones, fortaleciendo auténticamente eso que denominamos identidad. Esta es la herencia que nos dejan los padres de Antonio y Paco, de Paco y Antonio, y la que extienden y enriquecen los hermanos Gavira. De aquellas frías noches en un sombrajo y el rebusco de aceitunas, espárragos o bellotas, a la posibilidad de apreciar el sonido murmurante de las aguas del manantial de Cajul o la caprichosa forma de las orquídeas que nacen en la cabecera del río Guadaira. Detengámonos frente al imponente ciprés de los pantanos en este húmedo otoño. Evoquemos aquel incesante giro de la noria de la huerta de la Peñuela y disfrutemos de la sombra de aquella vieja higuera. Toquemos con nuestras manos esa hermosa concha que quedó fosilizada hace millones de años en la pared de la roca, donde el antiguo tren cargaba la fina harina que producía la fábrica de la Portilla. Apreciemos cómo se abre ante nosotros en la comba el cauce de nuestro río, un río que nos trae recuerdos de Pozo Amargo, de Gaena o del Navarrete. Y cuando sintamos todo esto, pensemos que lo estamos haciendo gracias al camino recorrido de Antonio Gavira Albarrán, ecologista.